¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión, a una nueva grabación del taller de escritura creativa. Vamos a empezar justo donde nos quedamos, y nos quedamos en el ejercicio. En la grabación anterior os proponía elegir uno de estos comienzos, cuál seguiríais leyendo, y elegir el que no leeríais por nada del mundo. Si habéis elegido como favorito el 1, el 2, el 4, el 6 o el 7, está bien. Si habéis elegido el 3 y el 5, pensad que son dos inicios que yo introduje en el ejercicio para demostrar lo que no se debía hacer con los inicios. El 3 habla de ese parte meteorológico y acciones recurrentes, el 5 de esa desorientación que no lleva a ningún lado, según lo que habéis elegido. Vamos a pasar ahora a estructura narrativa, y cuando hablamos de estructura narrativa, aparte del inicio, el conflicto, el nudo y el desenlace que vimos en la grabación anterior, hablamos de la tensión narrativa, el tiempo, el ritmo y el tono. ¿Qué es la tensión narrativa? La tensión es la expectación, cómo se crea la expectación, cómo se va dosificando la información para que el lector se enganche a la obra. No que estoy hablando solo de obras de intriga. Toda obra tiene que crear o generar una expectación, con independencia de que sea de intriga o no sea de intriga. Y esto se consigue dejando preguntas que el lector va a ir resolviendo a medida que avanza la narración. Eso decía David Locke, o eso dice. La información se va dosificando. Esto puede suceder que el lector sepa más que el narrador o los personajes, o puede que el lector sepa lo mismo que el narrador o los personajes, o puede que el lector sepa menos que el narrador y los personajes, y por lo tanto la información se le vaya dando poquito a poco. El tema es la idea general de la obra. Un tema a veces te puede venir bien porque te puede servir como un guía, como una guía, sobre todo si haces una obra de manera impulsiva, porque sin tema lo que hay es caos. Y una cita puede ayudarnos a visualizar incluso el tema y puede servirnos de eje para todo lo que estamos haciendo para nuestra narración. Por lo tanto, yo os aconsejo que pensáis, una vez habéis escrito el cuento, que reflexionéis. Una vez lo hayáis escrito, o antes, depende si sois planificadores o impulsivos, pero que penséis qué es exactamente, cuál es el tema, de qué va la obra que habéis realizado. Y eso os puede servir incluso después para completarla muchísimo mejor. En cualquier caso, tenéis que tener en cuenta también el tiempo en la narración, que diferirá del tiempo real. El tiempo real podrá ser mayor, menor o igual al tiempo de la ficción. El tiempo real será mayor al tiempo de la ficción, por ejemplo, en una descripción o en una digresión, cuando contamos lo que piensa nuestro personaje. En ese caso, el tiempo real avanza, el tiempo de lectura, el tiempo que tardamos en leer avanza, mientras que el tiempo se ha detenido en la ficción. Puede suceder al revés, el tiempo de la ficción avanzar mucho, ser mayor que el tiempo real. Lo que nos cuesta leer, tiempo real, la frase pasaron 20 años, es apenas un segundo, pero en la ficción ha transcurrido mucho tiempo. Por lo tanto, en este caso el tiempo de la ficción es mayor que el tiempo real. Y podemos ir al tiempo real igual al tiempo de la ficción, que es cuando narramos las escenas. En este caso, la intensidad es máxima, es decir, todo este tratamiento del tiempo es importante porque la intensidad también depende del tratamiento del tiempo. Las escenas son más intensas y lo natural es que a lo largo de nuestra obra vayamos combinando los distintos tiempo real y tiempo de ficción en mayor o menor medida. ¿Qué es el ritmo? El ritmo es la velocidad que imprimimos al texto.
Seguro que en muchas ocasiones os habéis preguntado, ¿escribo con frases cortas? ¿Escribo con frases largas? ¿Párrafos cortos, párrafos largos, capítulos, subcapítulos? Bien, esto tiene mucho que ver con el ritmo. La estructura de frases y de párrafos tiene que ver también con la velocidad que imprimimos al texto. Fijaos en estos dos textos. Son dos textos muy distintos. El primero es de Giuseppe Papini, Gog. Utiliza de manera tradicional el párrafo con ideas compactas que va desarrollando cada vez. Me avergüenza decir dónde conocí a Gog, en un manicomio particular. Siguiente idea, fue allí con objeto de hacer compañía a Gog. Siguiente idea, empieza la acción. Un día muy caluroso en el que el poeta y yo estábamos hablando y concluye, me enteré después por mi amigo que este era Gog. ¿Cómo es la utilización del párrafo en el siguiente texto? Es un texto de García Márquez, de 100 años de soledad. El párrafo te ayuda a crear esa misma atmósfera que ya sustrae. Uno se ve imbuido por la historia, por cómo cuenta García Márquez, pero también por el uso del párrafo, porque el párrafo te atrapa y es difícil salir de él. No hay un momento de respiro donde puedas irte a otra parte. Tienes que quedarte con el párrafo. Es difícil cortar en alguna parte. ¿Cómo conseguimos un ritmo rápido, acelerar y desacelerar? Pues aquí está. El ritmo lento se consigue con frases largas, el uso del pretérito imperfecto, verbos que no expresen acción, tiempos compuestos, uso de adjetivos, comparaciones, metáforas. Ya veis que una descripción tiene un ritmo lento. ¿Y cómo conseguimos un ritmo rápido? En términos generales, al contrario, utilizando frases cortas, frases que no tengan verbo, usando el presente, el pretérito indefinido, verbos de acción y el uso moderado de metáforas. Al final, lo que vemos es que podemos conseguir el ritmo rápido o lento según cómo manejamos la estructura de párrafos y de frases. Mirad lo que decía Gary Provost. Esta frase tiene 5 palabras. Aquí van 5 palabras más. 2 frases iguales están bien, pero muchas juntas resultan monótonas. Escucha lo que está pasando. La escritura se vuelve aburrida. El sonido se vuelve sonsonete. Es como un disco rayado. El oído pide más variedad. Ahora escucha. Cambio la longitud de la frase y creo música. Música. El texto canta. Tiene un ritmo agradable, cadencia, armonía. Uso frases cortas y uso frases de longitud media. Y a veces, cuando estoy seguro de que el lector está descansado, le atrapo con una frase de considerable longitud. Una frase que alumbra con energía y se levanta con toda la fuerza de un crescendo. El retumbar de los tambores, el estruendo de los platillos, sonidos que dicen, escucha esto, es importante. Así que escribe con una combinación de frases cortas, medianas y largas. Crea un sonido que agrade al oído del lector. No escriba solo palabras, escucha música. Yo creo que esto es interesante, ¿vale? Es bastante interesante. Tenemos que aprovechar también la combinación, pero en ocasiones queremos crear ritmos adecuados y tendremos que ir a frases cortas, párrafos cortos para conseguir el ritmo que queremos imprimir, la velocidad que queremos imprimir en determinados momentos. Por lo tanto, tampoco existe una regla única. La variedad es aconsejable, por supuesto, pero no existe una regla única porque en cada momento tendremos que ver si el texto requiere velocidad o no la requiere. Vayamos ahora con el tono. ¿Qué es el tono? El tono es la música que el narrador imprime al texto. Es la emoción que suscita el narrador. Por lo tanto, el tono puede originar un género literario u otro, según cómo se cuente la historia, según los tonos, el tono que empleemos, originaremos uno u otro género. No quiero marcharme sin hablar de la verosimilitud, porque creo que la verosimilitud es fundamental dentro de los textos y hay que planteársela siempre. Decía Rosa Montero, las mentiras suelen ahondar en detalles innecesarios. Nosotros cuando contamos una historia tenemos que pensar que lo que estamos contando es una gran mentira si es una historia de ficción y tenemos que convencer al lector con tricos sutiles
y eso es lo fundamental, que sean sutiles para convencer al lector de nuestra mentira. Seguro que habéis contado una mentira muchas veces, ¿vale? La técnica de la ficción es muy similar a contar mentiras y tenéis que buscar cómo incidir, esconder lo menos verosímil y destapar lo más verosímil, rodearlo de verosimilitud para que la mentira tenga ese fundamento. Hay que dar la información de manera natural, sin que parezca que se está dando adrede para que el lector la comprenda, para que el lector la entienda, porque así no van a pillar. Fijaos este texto que conocéis muchos, del Nombre de la Resa, de Umberto Eco. He señalado en rojo los elementos que datan al texto o las frases que dotan al texto de verosimilitud. El 16 de agosto de 1968 fue a parar a mis manos un libro escrito por un tal Abate Vallet. ¿Es lo mismo decir el 16 de agosto de 1968 que un día? Un día fue a parar. Evidentemente, esa concreción, esa ahondar en el detalle, en darle información precisa, genera verosimilitud. Si seguimos, decía, 6 días después las tropas soviéticas invadían la infortunada ciudad. ¿Por qué utiliza esto Umberto Eco? Está claro que si nos van a contar una mentira, rodearla de verdades es la mejor manera de que pase desapercibida. No solo de que pase desapercibida, sino también de que es que esto es verdad. La verdad contagia y por lo tanto ese contagio de la verdad se traslada a la ficción que vamos a contar. Y por último, el lenguaje. Cuando cambia y empieza a decir, a traducir el manuscrito, y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Esto era el principio en Dios, y el monje fiel. El lenguaje ha cambiado. El lenguaje nos genera esa verosimilitud también. Por lo tanto, como consejo, antes de pasar al ejercicio, utilizad todas estas técnicas de escritura creativa para de manera sutil contar vuestra ficción. No se tiene que notar que estáis haciendo algo. Y vamos con el ejercicio. El ejercicio es muy sencillo y tiene que ver con el ritmo. Es de una novela fantástica de Hermann Ungar titulada Los mutilados. En este texto el ritmo avanza de manera trepidante y yo lo que quiero que penséis es, lo leáis con calma y penséis por qué, conforme a lo que hemos estado hablando. ¿Por qué es tan rápido? Gracias y nos vemos en la próxima grabación.